Ahora, veremos cómo resolver ecuaciones lineales de dos pasos. Y, para aislar la variable, primero deshacemos la suma o resta, y luego, deshacemos la multiplicación o división. Entonces, mirando el primer ejemplo, tenemos 4x más 7 iguales a 21. Negativo. Entonces, para aislar la variable, queremos manipular esta ecuación para que tenga la forma de x es igual a algún número. Entonces, observe cómo tenemos 4 veces x más 7 igual a 21. Negativo. Entonces, primero desharemos la suma, por lo que lo opuesto a más 7 será menos 7. Entonces, restaremos 7 en ambos lados de la ecuación. Entonces, más 7 menos 7 sería 0. Entonces tendríamos 4x igual a 21 negativo menos 7, sería 28 negativo. Una vez más, podemos pensar en esto como negativo 21 más negativo 7, si eso ayuda. Y, ahora tenemos 4 veces x es igual a 28 negativo, y 4x significa 4 veces x. Entonces, para deshacer esta multiplicación dividiremos ambos lados entre 4 positivos. 4 dividido por 4 es igual a 1, y una vez x es igual a x y, 28 negativo dividido por 4 positivo es igual a 7 negativo. Entonces, nuestra solución es x es igual a 7 negativos. Mirando el segundo ejemplo, tenemos 2 negativos x menos 9 iguales 21 negativos. Entonces, de nuevo, para aislar la variable x, queremos manipular la ecuación para que tenga la forma de x es igual a algún número. Entonces, el primer paso sería deshacer la resta, por lo que agregaremos 9 a ambos lados de la ecuación, menos 9 más 9 se simplificarían a 0. Entonces, tenemos 2 negativos x es igual a 21 negativo más 9, es igual a negativo 12. Y ahora, tenemos negativo 2 veces x es igual a negativo 12. Entonces, deshacemos esta multiplicación dividiendo ambos lados entre 2 negativos. Negativo 2 dividido por negativo 2 es igual a 1. Entonces, tenemos una x, o x es igual a 12 negativo dividido por 2 negativos es igual a 6 positivo. Entonces, nuestra solución es x es igual a 6. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aquí tenemos x dividido por 3 más 5 es igual a 4 negativos. Entonces, nuevamente, comenzaremos deshaciendo la adición aquí. Entonces, restaremos 5 en ambos lados. Entonces, más 5, menos 5 es 0. Entonces, tenemos x dividido por 3, es igual a negativo 4 menos 5. O podemos pensar en esto como 4 negativos más 5 negativos, que serían 9 negativos. Y ahora necesitamos deshacer esta división, con lo contrario de dividir por 3, sería multiplicar por 3. Entonces multiplicamos el lado izquierdo por 3, tenemos que hacer lo mismo con el lado derecho. Y luego aquí, dividiendo por 3 y multiplicando por 3 entre sí. Entonces, esto se simplifica a una x o x, y aquí tenemos negativo 9 veces positivo 3, que es negativo 27. Entonces, la solución es x es igual a 27 negativo. Y para el último ejemplo, creo que será útil escribir este primer término como x dividido por 2 negativos. Recuerde que no importa si este negativo está en el frente, en un numerador o en el denominador, pero en este caso, será más fácil resolverlo si está en el denominador. Entonces, primero desharemos la resta. Entonces, agregaremos 9 a ambos lados de la ecuación. Menos 9 más 9 sería 0. Y negativo 2 más 9 es igual a positivo 7. Y ahora, aislaremos la variable, deshaciendo esta división multiplicando ambos lados por 2 negativos. Esta división de multiplicación se deshace entre sí, por lo que nos quedamos con x y en el lado derecho, tenemos 7 positivo, 2 veces negativo, que es igual a negativo 14. Entonces, nuestra solución es, x es igual a 14 negativo.